Bueno, buenos días. Estamos aquí un día más, un culto online más. Y bueno, hemos acabado ya, sabéis, la serie de Abraham. Y Jonathan me encargó para predicar sobre un tema libre, que escogiera el tema que quisiera. Y estuve dando vueltas, la verdad, pensando, reflexionando a ver qué podía elegir, y porque es que realmente hay tantos pasajes preciosos y con tanta sabiduría, a veces es muy difícil escoger. Y me topé una mañana con Efesios, el capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Y es un pasaje muy conocido, es un pasaje que te enseñan ya desde la escuela dominical, pero es un pasaje que la verdad hemos de ver asiduamente. Hacía tiempo que no escuchaba una predicación sobre este pasaje, y creo que es bueno retomarlo y ver qué es lo que dice. Estuve dando vueltas también de cómo enfocarlo y quería ver si podía ver concretamente a qué se venía a referir Pablo con esos pasajes y esas imágenes que utilizaba sobre la armadura. Y bueno, sí que hemos encontrado muchas cosas y hoy las voy a compartir. Así que si me seguís, vamos a la lectura de Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, pues todo el tema del virus que estamos viviendo, todo esto que está trastocando nuestra vida, y que en cierta manera estamos luchando una guerra, ¿verdad?, contra el virus, tenemos que tener en cuenta algo. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que no es contra seres humanos, que no es ni siquiera contra este virus, que nuestra lucha es específicamente contra el diablo y sus demonios, y también contra la influencia, ¿verdad?, que provocan en otras personas e incluso en nuestra sociedad. Pablo habla de principados y potestades, habla de gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de las regiones celestes. En la nueva versión internacional que tengo aquí dice: contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. En este pasaje Pablo también nos muestra una serie de imágenes, ¿verdad? Todas las partes de la armadura son herramientas que tiene el cristiano para protegerse, para defenderse, y también armas para poder luchar contra el adversario. Dice en el 11: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el diablo es
el adversario. Es un adversario voraz, es un adversario real, no es algo que nos hayamos inventado, es algo que dice la Biblia. Y en primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En nuestros días el diablo es un personaje que da risa, ¿verdad? Es un personaje que va vestido de rojo, que tiene un tridente, como si fuese una superstición medieval. Incluso muchas veces nos vestimos en fiestas populares como en el Correfoc y demás. Hay equipos deportivos que se llaman, no sé, los Diablos Rojos o los demonios de no sé cuántos y así. Pensamos que simplemente pues, es un invento. Hemos hecho del diablo una verdadera caricatura. Y lo cierto es que en realidad sí que existe, sí que es un enemigo real y que nosotros deberíamos de tener en cuenta. De hecho, una de las estrategias del diablo desde hace muchos años es precisamente eso, que la gente piense que no existe, ¿verdad? Incluso hay cristianos y iglesias que pues, no le dan importancia a esto. Y si nosotros no creemos que haya un adversario del cual nos tenemos que proteger, con el cual tenemos que lidiar, pues entonces nunca estaremos preparados para la batalla, ¿verdad? Ahora bien, si supongamos que estamos de acuerdo y que sabemos y creemos que el diablo existe, ¿de acuerdo? ¿Cómo describiríamos a nuestro enemigo? ¿Qué es lo que tenemos que saber de nuestro enemigo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para oponerse en resistencia contra el diablo? Pues el versículo 11 dice que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. En la Nueva Versión Internacional cambia esa palabra y dice contra las artimañas del diablo. El diablo es muy metódico, es muy inteligente, es muy estratégico. Él conoce de nosotros mucho más de lo que creemos y sabe dónde nos puede hacer mal. Tiene planes y crea planes para intentar arruinar nuestra vida. Él siempre buscará una forma de hacernos mal. Otra cualidad que tiene es que él es espiritual. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es una persona física, de carne y hueso, así como nosotros. Está, digamos, en otra dimensión, es espiritual, no se rige por las normas de la física a las que nosotros estamos acostumbrados. Y la verdad es que es muy poderoso y muchas veces no pensamos así. Ahora bien, no es como Dios, pero sí que recuerdo una vez que me contaron una cosa que siempre he pensado y quería compartirlo con vosotros, que dice: el diablo no es todopoderoso, pero es más poderoso que un ser humano. El diablo no es omnisciente, pero él conoce nuestros pensamientos, no porque los pueda leer, sino porque nos conoce profundamente. Él sabe de qué estamos hechos, sabe exactamente nuestras necesidades, nuestras debilidades. No es omnipresente, no puede estar en todos sitios a la vez como Dios, pero al ser espiritual no sabemos a qué velocidad se mueve, ¿no? De qué manera se mueve y de qué manera puede hacer las cosas, de tanto el diablo como los demonios, ¿verdad? Son seres sobrenaturales, así que no podemos enlatarlo y pensar que son un rival como nosotros. También se tiende a pensar, hablando de la espiritualidad, de que la espiritualidad es buena, y más en estas épocas de ahora, que si algo es espiritual es bueno, y realmente no es así, porque hay espiritualidad buena y también hay espiritualidad mala. En primera de Juan 4:1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. A veces la gente se involucra en sesiones de espiritismo,
necromancia, el juego de la Ouija, el horóscopo, viajes astrales, clarividencia, etc. Y muchas veces dicen, hombre, la verdad es que sí hay algo, ¿verdad? A veces en el tarot tiran las cartas y dicen, pues ha adivinado lo que me ha pasado, o lo que estoy pensando, o lo que me está pasando. Y sí, por supuesto que sí que hay algo. Evidentemente existe poder allí, existe algo allí, pero es maldad espiritual, no es una espiritualidad buena, no proviene de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que tengamos cuidado cuando se nos habla de espiritualidad, y que no toda la espiritualidad es buena. Otra cosa que tiene el diablo, y lo he comentado antes, es que es poderoso. O sea, nosotros, si tuviésemos que luchar con él de frente a frente con nuestras propias herramientas, con nuestra propia fuerza, no podríamos vencerle. Es mucho más poderoso que nosotros. Satanás es un personaje siniestro. Dice que en el versículo 12 habla de tinieblas, habla de maldad. Es oscuro, es tirano, es sucio y está en una lucha a muerte. No hay nada que el diablo no vaya a intentar para arruinar nuestra vida. Y como él sabe que le queda poco tiempo, no quiero hacer mucho spoiler de mi propia predicación, pero lucha como una bestia acorralada, ¿verdad? Que sabe que va a morir y, bueno, no le importa nada, no tiene nada que perder. Ahora bien, como decíamos, él es una realidad, él es un león intentando buscar a quien devorar, pero escucha bien esto, es un enemigo derrotado. Satanás ya ha sido derrotado. No quiere decir que será derrotado, sino que ya ha sido derrotado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en el libro de Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Mayor es el espíritu que está en nosotros que el que hay en el mundo. Satanás es fuerte, es cierto, es metódico, es siniestro, estratégico, bueno, todo esto que hemos dicho. Pero Dios es todopoderoso. Ahora bien, ¿por qué Pablo nos escribe esto? ¿Para qué tenemos que protegernos si el diablo ya ha sido derrotado? ¿Por qué necesitamos protección si Jesús ya le venció? Bueno, la respuesta corta sería que porque aunque ha sido derrotado, Dios aún permite que el diablo tenga poder e influencia en esta tierra. Un poder limitado. Pero esto es parte del plan de Dios para hacer que seamos vencedores por medio de Jesús y de esta forma poder dar gloria a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para defendernos del enemigo? Pues debemos prepararnos y debemos, como dice en el pasaje, vestirnos de toda la armadura de Dios. Y dice toda la armadura de Dios. No ponte 4 cosas, sino que dice que te lo pongas todo, porque todo es importante. No debemos olvidarnos de ninguna pieza. Y la primera pieza de la que habla es del cinturón. El cinturón de la verdad. En aquellos tiempos los soldados llevaban unas túnicas debajo de todo y el cinturón iba por encima de todo y era lo que sujetaba todo, ¿verdad? Servía para que pues la túnica no se te enriede cuando corrías, o servía pues para llevar tu daga, para llevar la espada, para que la coraza tampoco se caiga, para que mantener todo en su lugar.
Y es curioso, ¿verdad?, que Pablo destaque esto como lo principal, porque la verdad, dice la palabra, que dice que la verdad nos hará libres, pero no cualquier verdad, no la verdad que nosotros nos podamos inventar, sino la verdad que viene de Dios, que viene de Jesús, porque también dice Jesús que Él es el camino, es la verdad y la vida. Un soldado tendría ese cinturón y lo tomaría como algo indispensable para poder ir a la batalla. Ese cinturón era la integridad, ¿no?, que mantenía todo en su lugar. Nosotros debemos creer la verdad, debemos saber la verdad, debemos amar la verdad, debemos vivir la verdad, debemos decir la verdad, debemos predicar la verdad. Si nosotros no tenemos la verdad en nuestro corazón, todo lo demás se caerá y todo lo demás será molestia. Así que no olvidemos tener ese cinturón que nos mantiene todo en su lugar. Luego habla de la coraza de justicia. Un soldado también tenía una coraza, ¿verdad?, que iba aquí, que protegía pues el corazón, los pulmones, el estómago, todo, digamos, todos los órganos vitales, y era de suma importancia. No podía ir a la batalla sin esa coraza. Pero ¿qué es la coraza de justicia? ¿Qué justicia se refiere? No solo se refiere a la justicia que nosotros conocemos, la que tenemos en los juzgados y demás, sino que en la Biblia la palabra justicia o el ser justo va más allá de todo eso, ¿no? Es ser puro delante de Dios. Y es algo muy difícil, pero es algo a lo que tenemos que aspirar. La palabra dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, bueno, la palabra de Dios también dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, necesitamos esa coraza que tenemos por medio de Jesús. Pero la pureza es algo que tenemos que cuidar. Es algo que debemos ejercitar a diario. Porque cada día nos ensuciamos, ¿verdad? Pecamos, cada día perdemos esa pureza. Pero debemos intentar ser proactivos, ¿verdad? Aunque nuestros pecados, por el Evangelio y por el sacrificio de Jesús, nuestros pecados pasados y futuros han sido perdonados, debemos de ser, como decía, proactivos y estar constantemente buscando la pureza y la santidad. Ahora, hemos hablado del cinturón de la verdad, que es la integridad del creyente, ¿verdad? Hemos hablado también de la coraza de justicia, que es la pureza del creyente. Pues ahora vamos a hablar del calzado, del Evangelio de la paz, que dice Pablo, que es la tranquilidad del creyente. Sabemos lo importante que es el calzado, ¿verdad? O sea, cuando hacemos caminatas largas o salimos a correr, sabemos lo importante que es tener un buen calzado. No podemos ir con cualquier cosa a correr, por ejemplo. Imagínate lo importante que sería para un soldado. Suena quizá un poco contradictorio, ¿verdad?, que estemos hablando de guerra, de estar en una lucha, pero que estemos hablando de paz. Pero lo cierto es que nosotros tenemos paz. Jesús nos da esa paz. El diablo intentará arrebatárnosla, pero Jesús nos da esa paz. El Espíritu Santo nos da esa paz. Y la paz en la Biblia no es la eliminación de los problemas. La paz en la Biblia es el aumento del poder para poder enfrentar esos problemas. En el Salmo 119, versículo 165, dice: mucha paz tienen los hombres que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Quizás una enfermedad, una desilusión, un hijo descarriado, un revés financiero, todo esto puede hacer que perdamos nuestra paz. Hemos de ponernos el calzado de la paz para poder estar firmes y resistir, porque si no, podemos resbalar y podemos caer.
Esta paz verdadera nos la da el Evangelio, la buena noticia de que Jesús venció el pecado y que por su gracia somos perdonados de todos nuestros pecados. Pablo también se fijó en el escudo, y aquí le llama el escudo de la fe. El escudo estaba hecho de madera, forrado de un cuero, y este cuero lo mojaban antes de la batalla para poder apagar las flechas encendidas que le podía enviar sus enemigos. Imaginaros el dolor que puede provocar una flecha que está encendida. Por eso Pablo nos insta a ponernos el escudo de la fe para poder defendernos de todas estas flechas encendidas que nos pueda enviar el diablo. ¿Y cuál será el ataque de Satanás? Pues seguramente la duda. La duda es una pequeña llama que puede encender un gran fuego. Por eso Pablo se preocupa de que podamos luchar contra la duda con la fe, con el escudo de la fe. Nosotros no va a ser como en la televisión, ¿verdad? De que tengamos aquí un pequeño diablo que nos vaya diciendo cosas que nos hagan dudar. En realidad no hace falta eso, solo hace falta ir al colegio. Allí te pueden instruir con dudas, en la universidad, en la televisión, en las redes sociales. Incluso la misma ciencia puede hacer que tengamos dudas y que el diablo pueda influir para tengamos dudas. Satanás nos inunda de información que nos puede hacer dudar. Por eso hemos de tomar el escudo de la fe para que seamos invulnerables a toda esta información que nos pueda hacer dudar. Otra cosa, el yelmo de la salvación, ¿verdad? El casco del soldado que se usaba para proteger pues el órgano más importante que tenemos, que es nuestra cabeza, nuestra mente, ¿verdad? Que no solo se refiere a la salvación de ser salvo y de ir al cielo, sino que habla de la propia integridad de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de todo nuestro raciocinio. Y la Biblia nos insta a que tengamos la mente de Cristo, para que podamos tener cordura, tengamos sensatez, tengamos el sentido común del cristiano. Debemos tener la mente limpia, pero sobre todo debemos tener la mente gobernada por el Espíritu Santo. En Lucas, el capítulo 8, se relata una historia de un joven endemoniado, que Jesús lo salvó y lo curó. Y dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cuando una persona no conoce a Cristo, no tiene la mente que Dios quiere que tenga. Por eso tenemos que ponernos el casco, el yelmo de la salvación, para poder tener la mente de Cristo y para así proteger nuestra mente. Entonces, hemos hablado de nuestro enemigo, del diablo. Hemos hablado de la armadura que necesitamos para protegernos del diablo. Pero un soldado no solo sirve para defenderse, también tiene que atacar. Debemos unirnos a la batalla. No es suficiente con ponernos la armadura, porque muchos de nosotros quizás nos ponemos la armadura y nos quedamos sentaditos en casa. Debemos salir a luchar. Y para eso tenemos la espada, el poder de nuestra espada. Porque dice el versículo 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos hablado de la protección que nos brinda la armadura, pero necesitamos la espada, necesitamos tener un arma para poder atacar. Dios nos dio la espada para que la usemos. La espada del Espíritu es muy poderosa. Y dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Recordáis cuando Jesús es tentado por el diablo? Dice que entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús sacó su espada y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y las siguientes 3 tentaciones del diablo, volvió a sacar la espada y volvió a decir: escrito está, escrito está. Entonces, ¿qué es lo que garantizará que venceremos? Pues 2 cosas. Primero, debemos tener clara nuestra posición, porque dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y sigue y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y sigue. Y dice: estad firmes. ¿Firmes en dónde? Estamos firmes en la victoria de Jesús. Esta es la razón por la que nosotros no peleamos por la victoria, nosotros peleamos desde la victoria. Esta es nuestra posición. Jesús ya venció al diablo. La segunda cosa que va a garantizar nuestra victoria es que una vez que estemos firmes, una vez que estemos con nuestra espada para atacar, también necesitamos provisiones. Necesitamos provisiones para seguir, quizás también necesitemos guía, necesitemos dirección y ayuda. Y esto nos lo va a dar la oración. El versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Nuestro Dios es como nuestro comandante, ¿verdad? Que va a estar guiándonos, va a estar ayudándonos, va a estar siempre proveyendo de lo que necesitemos. Si lo necesitamos, también nos va a ejercitar, nos va a poner a prueba para hacernos más fuertes. Y todo esto es importante que lo sepamos. Dios está allí para escucharnos, para que pidamos de su guía, para que pidamos que nos dirija. Todo esto lo podemos hacer con la oración. Y no una oración cualquiera. Dice que tiene que ser en espíritu. O sea, tiene que ser sin decir palabrejas y palabras sin sentido. Hemos de orar en espíritu y aceptar sus indicaciones. Él sabe y ve todo lo que está pasando y nos conoce. Y es más, Él sabe lo que está haciendo nuestro enemigo. Él es totalmente consciente de lo que el enemigo está haciendo y tenemos una gran ventaja de que esto es así. Y la tercera y última cosa que necesitamos para garantizar nuestra victoria es que debemos unificar fuerzas. Dice el versículo 19: oren también por mí, para cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente cómo debo hacerlo. Pablo era un guerrero y él sabía que no estaba solo, él sabía que necesitamos de orar los unos por los otros. No somos un ejército de una sola persona, somos un ejército de muchas personas. Y aparte de necesitar a nuestro comandante, a nuestro Dios, también necesitamos de nuestros hermanos que están peleando contra un enemigo común. No debemos pasar nuestros malos ratos solos. Podemos recurrir a nuestros hermanos, podemos pedir que oren por nosotros y nosotros hemos de saber que debemos también de ayudar a los que lo necesiten, como un soldado ayudaría a un soldado herido. Entonces, hermanos, recordemos que debemos ser conscientes de nuestro adversario. Él está vivo y está acechando y buscando a quien devorar. Pongámonos la armadura de Dios para protegernos de este adversario. Usemos la espada del Espíritu para poder atacar a nuestro adversario. Estemos firmes en nuestra posición. Recordemos que nuestra posición es una posición de victoria. Somos más que vencedores en Cristo.
Busquemos a través de la oración de la provisión de nuestro Señor, de nuestro comandante. Él nos ayudará, nos dará lo que necesitemos, nos dará guía si necesitamos, nos dará entrenamiento, nos ayudará, nos hará más fuertes. Busquemos a través de la oración conjunta con los hermanos, oremos los unos por los otros, porque somos un ejército que luchamos contra el mismo enemigo. Al final todo esto se puede resumir en que debemos vestirnos de Cristo. Dice Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cristo es toda nuestra armadura. Él es, como dijimos, la verdad. Por medio de Él y de su sacrificio somos justos. Él también nos da la paz y nos da la fe. Por medio de Él tenemos la salvación, por supuesto. Y además Juan dice que Él es el Verbo, que Él es la palabra, la espada del Espíritu. Y no solo es esto, además gracias a Jesús tenemos acceso a través de la oración al Padre, al Dios, al Padre eterno. Por lo tanto, hermanos, no olvidemos que nuestra lucha no es contra seres carnales, nuestra lucha no es contra este virus que nos está atormentando, sino que nuestra lucha es contra un enemigo que ya ha sido derrotado.